Después de 3 años de investigación, oración y estudio, el delegado pontificio, Cardenal Velasio de Paulis, convocó un capítulo general extraordinario que comenzará a inicios del 2014. ¿De qué va a tratar el capítulo? Es el tema de este programa. Bienvenidos, soy el hermano Santiago Quinle desde Roma. Al inicio de la vida monástica, los monjes se juntaban para leer algún capítulo de su regla. Posteriormente, al lugar en el que se reunían, se le vino llamando capítulo. Después se reunían en este mismo lugar para discutir algunos asuntos importantes del monasterio. Es ahí donde comienza la tradición de lo que hoy se conoce como el capítulo de alguna congregación. Para ayudarnos a conocer un poco más sobre este tema, tenemos en el programa de hoy al Padre Benjamín Clarión, director de comunicación de la Legión de Cristo, al Padre Juan José Arrieta y al Padre Jesús Villagrasa, ambos consejeros generales de la Legión de Cristo. Comenzamos con una pregunta para el Padre Jesús Villagrasa. Padre, ¿qué es un capítulo general? Capítulo general es una reunión del órgano supremo de gobierno de una congregación religiosa formado por unos miembros de oficio, que en nuestro caso serán 20, y por un número de miembros elegidos por la congregación que los representa, en el cual hay una cierta proporción que en nuestro caso, en el próximo capítulo general que vamos a tener, será una proporción más alta, de manera que llegue a ser al menos 2/3 partes del capítulo general será por miembros elegidos para que efectivamente represente a la congregación. Padre Arrieta, ¿podemos decir que este capítulo es de algún modo especial? Bueno, más bien debemos decir que este capítulo es especial y no se puede decir de otra manera. Por eso es un capítulo extraordinario que se tiene después de 3 años que la Iglesia ha pedido que la Legión verifique a nivel interno todos sus contenidos en orden de ir poco a poco recogiendo todo lo bueno que ha ido cosechando hasta el momento y todo aquello que sería conveniente ir poco a poco eliminando o quitando o especificando. Padre Villagrasa, ¿usted quería añadir algo más? Sí, lo más especial es que se convoca no después de 12 años, que sería el capítulo ordinario, porque se considera que hay un motivo importante para hacerlo. Tenemos una historia pasada reciente que nos ha llevado a hacer una revisión profunda de nuestra congregación, sobre todo de las constituciones, y es necesario que el trabajo realizado por toda la congregación de revisión del texto constitucional pueda alcanzar un momento de aprobación previa por parte del capítulo general para ser presentado después al Santo Padre, de quien solicitaremos la aprobación definitiva. Ese texto de las constituciones después será el punto de referencia principal para la vivencia de nuestro espíritu, de nuestro apostolado, para la santificación de los miembros. Luego también se ha visto necesario el nombramiento, la elección de un nuevo gobierno general, del director general, de los nuevos consejeros, del administrador general y de algún otro puesto que puede haber, que puede ser que sea electivo y que no recuerdo en este momento. El capítulo que vamos a celebrar en enero de 2014 en la Legión es un capítulo extraordinario, porque es fuera de los ritmos normales con donde correspondería tener un capítulo. Y es especial porque marca el final de una etapa de este camino que nos ha pedido recorrer el Papa Benedicto XVI y también el Papa Francisco, de renovación, de purificación de la congregación, del carisma de nuestra formación y de revisión de nuestras constituciones. Por lo tanto, es un momento sumamente especial, histórico, porque también nos va a permitir determinar la relación que hay con las diferentes vocaciones que hay dentro del Regnum Christi. Durante estos años se han cambiado ya algunas cosas. Pienso, por ejemplo, en la correspondencia o en el trato con las familias, y se ha hecho sin la necesidad de un capítulo. ¿Para qué entonces necesitamos convocar un capítulo extraordinario?
Bueno, en realidad lo que acaba de citar, que cambia la visita a las familias o que cambia lo de la correspondencia, son detalles. No es algo que corresponde a la sustancia. Y de hecho hay muchos elementos que corresponden a la sustancia, como lo que es el carisma, como lo que es también, ha habido cambios un poquito menos detalles, como es en el modo de gobernar, en el ejercicio de la autoridad, en todo lo que es la riqueza de ese ejercicio de la autoridad, con un consejo que ayude, que acompañe, que alimente, que enriquezca la decisión final, que la tiene que tomar en este caso el director general o el director territorial correspondiente. Aquellos han sido más bien detalles que el delegado ha visto necesarios en orden a lo que es la correspondencia, pues sobre todo cuando uno recibe la correspondencia de su familia, pues es algo personal o es algo sagrado. Aunque pues por parte de muchos legionarios hay esa actitud a respeto de lo que teníamos antes, también hay que respetar de la otra parte a quien escribe lo que es esa relación de que sea algo privado, de que sea algo confidencial. Muchas cosas también que se escriben por carta son espirituales. Y dentro de la Iglesia actualmente existe este modo de proceder en todas partes, por eso el cardenal ha pensado en alinearnos cuanto antes. El capítulo general acogería o recoge esos reglamentos, esa normativa que fue aprobada por el delegado, como él mismo decía, ad experimentum, y por lo tanto, después de la experiencia que hemos hecho, seguramente el delegado querrá que evaluemos los beneficios, los límites que esa reglamentación haya podido tener y que eventualmente sea ratificado de manera que entre ya como normativa propia de la congregación. Padre Benjamín, usted ha trabajado mucho últimamente con el cardenal Velasio de Paulis. Platíquenos un poco cómo es el cardenal. Yo he podido colaborar más de cerca con el delegado desde hace un año, cuando fui nombrado secretario de la Comisión Central para las Constituciones, uno de los 3 secretarios. Y la verdad es que me ha impresionado mucho 2 cosas. Una, su gran capacidad de escucha, y otra, cómo sabe gobernar desde principios. Y creo que esa es una de las grandes novedades que tienen estas constituciones y tienen las normativas que se han ido introduciendo. No se trata tanto de normas excesivamente detalladas, sino más bien de principios que se pueden ir aplicando, que cada religioso tiene que escuchar al Espíritu Santo junto con su superior, que también escucha al Espíritu Santo, para discernir cómo vivir esos principios en la práctica de la vida diaria. En el capítulo seguramente habrá muchas discusiones. ¿No puede ser esto un gran peligro para que vengan fisuras o divisiones? Bueno, esto el capítulo y antes del capítulo. Esto todo depende de cómo cada uno de nosotros afronta. Y hay que tener en cuenta que las fisuras dentro de la Iglesia no es algo que nosotros estamos viviendo en modo particular y especial en este periodo porque nos pasa lo que nos ha pasado. Creo que en todos los lugares, en todas las familias dentro de la Iglesia, hoy en día se vive este nuevo ritmo de adaptación a los tiempos concretos. Y dentro de esta adaptación a los tiempos concretos, quizás nos estamos olvidando, y desde mi punto de vista, como opinión personal, por desgracia, en lo que es sobre todo el valor de nuestra consagración, el valor de aportar a este mundo y sobre todo en el momento en el que nos encontramos, lo que es la gracia de la consagración, y a veces como que nos estamos poniendo, mundanizando y quizás cayendo un poquito en una consagración un poco laical en el sentido de mundana. Y pues lo de las fisuras son siempre acechos y sobre todo acechos reales cuando hay cambios. A unos nos parecerán bien unos, a otros les parecerá mal otros. Lo que tenemos que nosotros que plantearnos es qué es lo que la Iglesia quiere de nosotros y cómo la Iglesia nos quiere, y si tenemos esa actitud de fe y también esa fortaleza interior, porque a veces se necesita esa gracia que todos tenemos que pedir, de esa fortaleza interior para unirnos, para sumarnos, y en este caso, más que nunca, yo diría, mucho más que antes, es donde se aplica el sentido de unirnos para seguir haciendo legión. Yo seguir haciendo legión hoy en día lo encuentro como protagonismo personal y como protagonismo de cada uno de mis hermanos, lo encuentro como un momento
realmente sumamente peculiar y válido y realista en el momento en el que tenemos. Entonces, si nos unimos en la fe, en el amor, en la claridad, porque hoy en día se puede hablar, se puede expresar, pero siempre con una dignidad. No preveo formación de grupos, de facciones, de política, de acción de lobby, de grupos de presión. No creo que sea nuestro estilo, no creo que sea nuestra tendencia. La experiencia que hemos hecho en la reflexión de las constituciones ha puesto en evidencia la capacidad de los legionarios de saber dialogar y convivir con posiciones bastante alejadas desde el punto de vista intelectual y emocional, y cómo somos capaces de resolver los conflictos no sin dificultades, con un diálogo franco, leal y también respetuoso. En el capítulo general está representada toda la congregación. Eso hay un principio fundamental que es el principio de la representatividad. Y se trata de que vengan personas de todas las edades, de todas las profesiones, personas que están en el gobierno, personas que no están en el gobierno, de tal manera que todos los diferentes puntos de vista de los que formamos esta familia estén representados y juntos vayamos encontrando lo que el Espíritu Santo nos pide. En un capítulo, y cuando hay un discernimiento comunitario, no debería haber las categorías políticas de vencedores y vencidos, sino de un grupo de hermanos que está escuchando al Espíritu Santo para poder cumplir su misión en la Iglesia. Las constituciones de los legionarios de Cristo fueron ya aprobadas en su momento. Juan Pablo II, en Vita Consecrata, habla sobre la necesidad de ser fieles a la inspiración fundacional. Ahora, si nuestras constituciones fueron ya aprobadas en su momento y nuestro fundador quiso que fueran aprobadas así, al cambiarlas, ¿no estamos quizás siendo infieles a esa inspiración fundacional original? De hecho, además de que un papa pueda hacer esas modificaciones, no hay que olvidar que quizás uno de los rasgos principales de nuestra espiritualidad es la adhesión y la fidelidad al Santo Padre. Y me permito decir que si la congregación de los legionarios de Cristo, después de pasar las dificultades, después de venir a conocimiento de los hechos que son conocidos, ha podido seguir adelante y mantener su unidad, y yo diría no desintegrarse, creo que el factor principal ha sido la adhesión convencida por motivos de fe y el amor filial al Santo Padre, sea quien sea, Juan Pablo II, Benedicto XVI o Francisco. Creo que es también un aspecto que el delegado pontificio ha apreciado en el espíritu de los legionarios y de los miembros del Regnum Christi, una convencida y difundidísima en todos sus miembros adhesión a lo que el Santo Padre nos vaya indicando. Un aspecto que es muy importante y que acabas de mencionar es sobre el aspecto normativo. Y es verdad que este aspecto normativo era, entre otras cosas, porque el cristocentrismo era una prioridad en el fundador, el aspecto de la caridad era una prioridad en el fundador y sobre todo el modo de vivirla, etc. Hay aspectos de contenido que son realmente muy importantes, pero toda esta cuestión normativa era algo que el fundador la sentía como algo muy personal y muy peculiar. Y sin embargo la Iglesia ha visto que toda esa normatividad, pues esto son demasiados carriles que a veces no determinan la libertad de la persona, no la permiten desarrollarse en su madurez, y más bien lo que la Iglesia nos pide es, en lo esencial que son las constituciones, tratar de concretar todo aquello que son los aspectos específicos de nuestra espiritualidad, de nuestro apostolado, o sea, ir a los principios que después cada uno de nosotros tiene que ir asimilándolos y en su madurez, según poco a poco los diversos grados de formación, pues después desarrollarlos con una gran autonomía y con una gran libertad dentro de lo que es aquello que se nos pide en las constituciones. Ahora pasamos a hablar de las cosas prácticas del capítulo, y para ayudarnos tenemos al Padre Jaime Rodríguez, secretario general de la congregación. Padre Jaime, además de los 20 padres que estarán presentes por razón de oficio y de los 42 que han salido electos, ¿quién más estará presente en el capítulo? Este grupo de 62
Estará presidido por el delegado, cuando no esté estará uno de sus consejeros, y también vendrán como testigos para acompañarnos en señal de unidad y de espíritu de cuerpo. Vendrá seguramente el responsable general de los consagrados y la responsable general de las consagradas, posiblemente con alguno de sus consejeros también, al menos en algunas sesiones, si no en todo el capítulo, si en algunas sesiones van a estar ellos presentes también. Padre, una pregunta quizás más práctica. ¿Cómo se va a ir desarrollando el capítulo? ¿Cómo sería el orden que se va a seguir? ¿Qué pasos se van a dar? El orden del día del capítulo lo va a aprobar el mismo capítulo. Es decir, se llegará al capítulo cuando inicie con un borrador del reglamento y una lista de temas para el orden del día. Pero eso no está definido antes, eso lo aprueba el mismo capítulo. Entonces, una de las primeras sesiones del capítulo tendrá como finalidad aprobar el reglamento que va a dirigir el capítulo y también aprobar un calendario tipo. Y en ese calendario están metidos los temas. ¿Cuáles son los temas? No se sabe, pero ciertamente no pueden no existir dentro del capítulo 4 temas fundamentales. El primero, supongo que iniciará por ahí, es el de los informes. Termina un periodo y hay que rendir cuentas a la congregación entera de lo que ha sucedido. Normalmente en un capítulo el informe principal o los informes son del director general, de los directores territoriales y del administrador sobre el estado de cuentas. En este caso el informe principal seguramente va a ser el del delegado pontificio. Recibió un encargo, una misión, va a informar ampliamente sobre ello. Pero también se prevén otros informes como el de la Comisión de Economía que el cardenal erigió, el de la Comisión de Acercamiento que el cardenal erigió sobre las víctimas del fundador. También habrá seguramente un informe del director general, un informe sobre la formación, sobre la perseverancia, una serie de informes para explicar el estatus de la congregación. Esa parte no puede faltar. Además de eso, otra parte que no puede faltar en el capítulo es la elección de los superiores. En algún momento, no muy al inicio, porque si no, no se conocen, ni tampoco muy al final, porque si no, pues el nuevo director general no ha tenido ocasión de dirigir o de participar más activamente en el capítulo como director general. En algún momento, quizá después de 1, 2, 3 semanas, tienen lugar las elecciones. ¿Quién se elige? Se elige primero al director general. Básicamente habrá un día dedicado a la elección del director general. Nuestro reglamento prevé que haya por lo menos 6 elecciones en las que se requeriría mayoría cualificada, es decir, 2/3. El director general tiene que ser elegido por 2/3 de los padres capitulares, esto con el fin de que sea una persona con un amplio consenso. Si en 6 vueltas no se eligiera al director general, entonces habría una 7ª vuelta en la que se pide mayoría relativa, es decir, la mitad más 1. Y si aún así no se elige a nadie, habría un desempate entre los 2 que han tenido más votos. Solamente ellos 2 tendrían voz pasiva y el que tenga más votos pues sería el director general. Después de eso viene la elección de los consejeros generales. También se dedicará seguramente un día, quizá más, habrá una sesión para explicar qué hace un consejero general, cuál es el perfil de un consejero general en este momento, qué necesita la congregación, qué esperan los territorios. Los padres hablarán, reflexionarán sobre eso y tendremos diversos escrutinios para elegir a los consejeros. Lo mismo sucederá con el administrador general. Esto no puede faltar en el orden del día de los temas del capítulo. Pero este capítulo tiene un fin específico, ¿no? Efectivamente, ahí voy. Este capítulo, el tema fundamental que no puede faltar es la revisión de las constituciones. Sabemos que llegamos a las constituciones con un borrador preparado por la Comisión Central, un borrador que han analizado ya en todos los territorios porque se han tenido asambleas territoriales que han mandado un parecer sobre cada uno de los números. La mayor parte del capítulo se va a dedicar a la revisión del texto de las constituciones. Después de este capítulo se aprobará un texto que se someterá a la aprobación de la Santa Sede. Un capítulo no es competente, no es soberano para aprobar unas constituciones. El único organismo que aprueba las constituciones de una congregación es la Santa Sede. Lo que sí aprueba un capítulo son los códigos secundarios u otro tipo de reglamentos. Luego hay toda una lista de temas por tratar, que sería la 4ª parte, que son los temas más importantes para la congregación. Aquí hay unos temas que el mismo gobierno va a proponer, temas sobre la formación, temas sobre el apostolado, pero hay también temas que han enviado todos los miembros de la congregación. Se ha abierto un buzón, como pide el derecho, para que todos los miembros puedan también a nivel individual presentar sus sugerencias y sus aportaciones al capítulo. Ahí llegará, seguramente ya ha llegado, un poco de todo.
desde cosas muy importantes de formación o del carisma hasta aspectos periféricos del horario del domingo. Bien, todo eso los padres capitulares tienen que ordenarlo y decir, de todo esto, según el tiempo que tenemos, ¿de qué vamos a hablar? No hay que sobredimensionar las expectativas de un capítulo. Un capítulo no va a resolver la vida práctica de la congregación, es un paso más. ¿Qué temas se podrán tratar? Pues aquellos para los que haya tiempo, aquellos que tienen una repercusión más grande en la vida de la congregación, pero no pensemos que después del capítulo al día siguiente toda la vida, incluso en los mínimos detalles como son los horarios, se ha resuelto. No, el capítulo dará principios, dará orientaciones, pondrá en marcha nuevos procesos y la vida de la congregación sigue. Y en 6 años, o en 8 o en 9, dependiendo del plazo que se prevea en las constituciones, se tendrá un nuevo capítulo que volverá a revisar y a aprobar aquellas cosas que de momento se hayan aprobado quizá provisionalmente o ad experimento. Entonces, estos son los grandes 4 temas. El fundamental es el de las constituciones y la elección de los superiores. Y luego los informes y otros temas que nacen fundamentalmente de los mismos informes. ¿Y cuánto se espera que dure este capítulo extraordinario? El capítulo empieza, la sesión inaugural es el 8 de enero, pero el capítulo realmente empieza antes porque desde el 31 en la noche los padres capitulares van a tener ejercicios espirituales. El padre Silvester los ha asignado al padre Carlos Villalba, él los va a guiar y durante 8 días vamos a estar preparándonos en ejercicios espirituales para fomentar un ambiente de oración, de discernimiento, de escucha al Espíritu Santo, porque sin eso pues no tiene sentido sentarse a hablar de un número de las constituciones o de quién puede ser el mejor director general. Primero viene el momento fuerte de los ejercicios espirituales, el día 8 en la tarde tiene lugar la misa de inicio del capítulo y después empiezan los trabajos. Habrá 1, 2, 3 sesiones preliminares para elegir a los escrutadores, elegir la comisión ejecutiva o comisión central del capítulo, que está formada por el delegado, por los moderadores elegidos, el secretario del capítulo. Bueno, habrá unos días y después, ¿cuánto se alarga el capítulo? No se sabe, pero el delegado puso como fecha orientativa finales de febrero, es decir, no debería durar más de 2 meses. Confío que se logre quizá en un mes, poco más, revisar la parte de las constituciones y quede de manera a tiempo para otros temas en 2 o 3 semanas. Al terminar el capítulo se habrá cerrado un proceso. ¿Cuánto tiempo más seguirá con nosotros el cardenal Velasio de Paulis y su consejo? Varios años, supongo que no. Lo que se prevé es que la congregación recupere su autonomía de gobierno. Estamos viviendo una etapa extraordinaria en la vida de una congregación, en la cual la Santa Sede nombra un delegado apostólico. Esa etapa tiene una duración y en la carta del Papa Benedicto estaba previsto que el delegado acompañara a la congregación hasta la celebración del capítulo y la aprobación de las nuevas constituciones. No sabemos qué va a suceder, no depende de ninguno de nosotros, pero lo más verosímil es que acabando este capítulo se sometan a la Santa Sede las constituciones, la Santa Sede las apruebe ad experimentum, quizá por 6 años, provisionalmente, y en algún momento durante marzo, quizá abril, pues haya también una comunicación de la Santa Sede por la cual el delegado termina sus funciones y el instituto recupera la autonomía en su gobierno. Estamos hablando de 2 meses, ¿no? A más tardar, creo. Padre Jaime Rodríguez, muchísimas gracias. Acercándose el capítulo, crecen las expectativas. Desde el Centro de Humanidades y Noviciado de Cheshire, en Estados Unidos, el hermano Christopher Daniels nos ha escrito: si salimos del capítulo con humildad y entusiasmo para la vida religiosa, yo creo que sería ya un gran éxito. El hermano Ángel Rivera, novicio de 2º año, nos escribe desde Venezuela: una legión santa, capaz de desgastarse minuto a minuto por Cristo, como Él lo hizo por nosotros. La legión de Cristo, hombres llenos de Dios, que lo transmitan a Él con naturalidad y alegría a las almas. Y el hermano Eduardo Duque espera que salga del capítulo una legión renovada en su lucha por extender el reino de Cristo. Muchas gracias a estos hermanos y a todos los demás que nos van mandando sus ideas. Ahora, Padre Benjamín, ¿qué espera usted de este capítulo? Yo creo que el capítulo nos va a ayudar mucho para tener mayor claridad sobre nuestra misión en la Iglesia, y tiene que ser un momento de profunda renovación, un momento para recuperar el entusiasmo por extender el reino de Cristo. Padre Arrieta. Bueno, las expectativas que tenemos todos
y cada uno pues lo vive en modo personal, como también, gracias a Dios, sobre todo últimamente, creo que en estos 2 últimos años, mucho mejor a nivel comunitario. Lo que realmente deseamos es que la Legión se renueve, y se renueve para que pueda seguir, como en ella ha sido siempre su anhelo, ese seguir al paso de la Iglesia, comulgando con la Iglesia como la Iglesia realmente nos pide, nos necesita. Entonces hay esa expectativa. Mi esperanza es que podamos caminar más serenamente y más intensamente en la consecución de los fines de la congregación, que podamos dar mucha gloria a Dios, que podamos formar adecuadamente a los religiosos, que podamos ser un consuelo para los pastores de la Iglesia, que podamos ser un grupo de sacerdotes que pueda dedicarse, que se dedique con generosidad a la formación y lanzamiento de apóstoles laicos en el movimiento Regnum Christi, que colabora intensamente en los apostolados de las diócesis donde se encuentra, que pueda ser una congregación que deja ya de dedicarse principalmente a examinar su estilo de vida y su vida, y que sin perder esta capacidad de autocrítica, de reflexión continua, se dedica fundamentalmente a la extensión del reino de Cristo en la propia alma y en la misión que tiene encomendada en la Iglesia y en la sociedad. Me gustaría verla caminar con serenidad, con aplomo, con unidad, con alegría, que ha sido y creo que sigue siendo un rasgo bello en la vida de las comunidades de la Legión. Nos toca cerrar, pero antes de irnos queremos agradecer mucho a los padres Juan José Arrieta, Jesús Villagrasa y Benjamín Clarión por habernos ayudado. También le agradecemos a todos ustedes por habernos seguido. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.